Ok, bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron asistir a esta clase. Hoy día tenemos 3 personas nomás, pero bueno, en fin, ya estamos a fin de año, la gente está muy cansada y espero que vean esta clase diferida para poder tener una buena base para el próximo certamen. Esta es la técnica de HASOP, Hazard Operability Analysis, es una técnica que se está utilizando bastante en la industria y que se le han hecho muchas adaptaciones porque es fantástica la forma en que aborda el análisis de riesgos. Entonces, por lo mismo, es que inicialmente esto partió en función exclusiva de que el proceso que tenga piping, o sea, cañerías, es susceptible de aplicarle HASOP. Esa es como la máxima. Sin embargo, se han hecho adaptaciones, como bien dije anteriormente, en la industria de, de gasoductos, pero como también tiene piping, entonces se puede utilizar en la industria eléctrica, como son líneas eléctricas asociadas o parecidas a los piping, ¿no? Y ahora ya incluso uno puede ver algunas intenciones de aplicarlo en otros procesos casi de servicio, haciendo las adaptaciones. Ahí vamos a ver cuáles son y la utilidad del método. Este vendría siendo la agenda de presentación. Primero explicar de dónde nace todo esto y luego partimos con todos estos detalles asociados a HASOP, organización, funciones, requerimientos básicos del sistema, etapas de su aplicación, y este vendría siendo el caso que había que resolver para el taller de hoy. Bueno, si nos remontamos hace bastante tiempo atrás, el caso de Flixbus, año 1974 en el Reino Unido, era un proceso de producción que consistía en un tren de 6 reactores en serie, en los que el ciclohexano se oxida a ciclohexanona y ciclohexanol. ¿Por inyección de qué? De aire. O sea, con aire se logra oxidar. Porque oxidar significa agregarle oxígeno. ¿A través de qué? Es fácil, o no fácil, pero es más barato tomar aire y la porción de aire, como el aire tiene oxígeno y nitrógeno, lo de oxígeno, la parte del aire que es oxígeno, se utiliza para oxidar. Y ese era el proceso que tenía ciertos componentes. Se quedó gasto. ¿Ustedes están viendo todavía? Sí, supongo que sí. Entonces, ahí está la plantita como era, efectivamente, y se utilizaba también un catalizador para acelerar el proceso. Pero ¿qué ocurrió? Que, claro, este proceso era una reacción es una reacción exotérmica. Exotérmica, recordar, significa que genera mucho calor, operaba a una presión de 8 kilofuerzas al centímetro cuadrado, y esa es la presión, a una temperatura más o menos de 155 grados. Existía entonces, previo al siniestro, una atmósfera explosiva dentro de los reactores. Recuerden que eran 6 reactores en serie, y ya se pueden visualizar dónde estaban los reactores, y se controlaba mediante la inyección de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que como se va generando una atmósfera explosiva, que en este caso corresponde a oxígeno y compuestos orgánicos volátiles, y eso es una atmósfera explosiva. Entonces, para poder yo manipular esa atmósfera explosiva, los empujo con nitrógeno y los llevo a una antorcha para que se quemen. Los que viven por acá, por Viña del Mar, y han tenido la posibilidad de ir a Concón, ahí ustedes pueden ver una planta que es de refinación, la planta ENAP Refinerías. Lo que hacen es refinar el petróleo. Y los más observadores se habrán dado cuenta que hay una especie de llamita, una llama, una antorcha. Esa antorcha no es decorativa, una antorcha que está ahí justamente para quemar gases fugitivos, de tal manera de ir manipulando o controlando, mejor dicho, atmósferas inflamables. En vez de que quede ese aire que es altamente explosivo por su condición, se empuja y se quema mejor, ¿sí? Entonces yo los voy, eh, a través de la inyección de nitrógeno, comienzo a empujar esos gases y los llevo a quemar. Bueno, ahí en esa oportunidad
para poder hacer esto se requiere de nitrógeno y ahí ya no nos sirve el aire porque el aire tiene oxígeno y la idea es modificar la atmósfera reduciendo la cantidad de oxígeno de tal manera que esos gases no sean explosivos. Entonces, se requiere nitrógeno solito. ¿Y cómo se obtiene el nitrógeno? Bueno, con estanques o depósitos de nitrógeno líquido. Ahí está, depósitos de nitrógeno líquido. La temperatura se controla mediante la evaporación de parte del ciclo hexano de cada reactor. Eso es parte de la operación. Aquí tenemos los reactores. Si se recuerdan del semestre anterior, de lo que es dibujo industrial, ahí tenemos vista frontal y superior. Y bueno, ahí, ¿cuál sería la frontal? La de arriba, la de abajo. ¿Cuál sería la frontal? Vista frontal. ¿Alguien de los que está aquí se acuerda de dibujo industrial? ¿No? Esto fue visto el semestre pasado. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es la vista? La de arriba, profe. Excelente, excelente. Esa es. La de arriba es la vista frontal. Y arriba, fíjense, que es la vista frontal, eh, puedo observar estos tanques que están aquí, el 2539 y el 2538, que son los que están mirados desde arriba ahora, vista de planta, vista superior. Esta es la vista superior. Nótese que en la vista superior hicieron un corte. Entonces cortamos aquí. Esto es imaginario, eso ya lo vimos en dibujo. Esto lo cortaron imaginariamente para que el observador cuando lo mire de frente pueda ver estos estanques que están aquí, ¿vale? Entonces, por eso es que está cortado ahí, por eso está ahí como cemento mostrándose, porque se cortó intencionalmente. Aquí están los 3 reactores, los otros 3 los cortamos para que se pueda ver esos estanques que están por detrás. Entonces aquí uno puede observar cuál fue una de las desviaciones. Algunos días antes de que ocurriera el accidente se produjo una fuga en el reactor número 5. Este es el 5. Y había una grieta de casi más o menos 2 metros. Esas grietas es más o menos dentro de lo normal, una grieta de ese estilo, porque estamos hablando de estanques grandes. ¿Sí? Camino a Concón también ustedes pueden ver en GNL, por ejemplo, donde llega el gas natural licuado, son estanques bastante grandes y 2 metros prácticamente no. Bueno, no es que sea tanto, pero 2 metros es poquito con relación a la cantidad de metros que tiene un estanque. Sin duda que es una desviación importante, o sea, no podemos tener una grieta de 2 metros. Lo que indujo a eliminar dicho reactor en serie y se sustituyó por un conducto o tubería bypass. La tubería bypass corresponde a la que estamos viendo acá. Este es el bypass. Este bypass se hizo en forma artesanal y se reemplazó, no había ninguna memoria de cálculo, sino que simplemente llegó y se puso ahí un reemplazo provisorio, de esos provisorios permanentes, y que unía los reactores 4 y 6. Dicho sea de paso, cuando se diseña una planta, cual sea, se diseña en función de una serie de parámetros y todo funciona en función de estos parámetros. Y está diseñado para 6 reactores, no para 5. Está diseñado con una tubería que ha calculado resistencia de materiales. O sea, todo es un engranaje que si yo saco algo, tengo que hacer cálculos de ingeniería para ver cómo compensar y poder hacer este enlace que no altere el diseño por el cual fue gestado, cosa que no se hizo. Y entonces, dicha tubería de unión tenía un diseño claramente diferente al resto. Además, el agitador del reactor número 4, o sea, agreguémosle otra más, este reactor, tenía, se le había retirado un agitador, no tenía el agitador disponible. Ahí tenemos otra desviación y que tiene que ver justamente con el proceso de ahí sí. O sea, se quitó el reactor 5. Exacto, se inhabilitó. Ah, ya. Me lo bypassé, porque como estaba esa
grieta enorme y era muy peligroso, entonces lo bypassé a través de un, un Del tubo, un bypass hechizo. Hechizo significa que se hizo ahí mismo en la propia empresa sin ningún fabricado por el que lo utiliza. claro, o sea, por la misma, seguramente por los trabajadores de mantención, que no está mal que lo hagan, ¿no? Se puede, sin embargo, debes haber pasado por al menos una memoria cálculo, que hubiesen hecho los cálculos respecto a resistencia a materiales, aspectos del diseño, cómo altera el diseño, las presiones y modificaciones. Bueno, todo eso se puede estudiar y sale un poco más largo, pero es más seguro. Bueno, todo eso no se hizo por temas seguramente de producción, atendiendo a los tiempos de demanda. Bueno, el accidente se produjo precisamente por la rotura de esa unión provisoria entre los reactores 4 y 6 debido a un aumento de la presión en los mismos. La presión aumentó a 9,2 kilos al centímetro cuadrado. Si recuerdan, la presión de Tarao estaba en 8,8 y llegó a 9,2, así que, claro, se liberó de una. ¿En dónde? En el lugar más débil, que fue justamente la conexión provisoria. El control de la presión se podría haber realizado venteando parte del gas de los reactores a las antorchas, lo que les comentaba yo, ¿sí? Hay antorchas para quemar. ¿Y eso cómo se hace? Con nitrógeno. La única forma, aquí no tenemos, por ejemplo, cuando usted abre una válvula en su casa, ahí el agua sale porque la presión a la que está bombeando la empresa sanitaria, que en este caso aquí en la región es ESVAL, está bombeando una presión más alta que la presión atmosférica. Entonces, cuando yo abro la válvula, el flujo va siempre de mayor presión a menor presión. Entonces, ¿dónde hay menor presión? Afuera, porque está una atmósfera. Y seguramente la presión que bombea ESVAL es superior, o sea, no seguramente, es superior, si no, no saldría. Es superior, digamos, pasa a 1,5, 2 atmósferas, cosa que yo abra la válvula e inmediatamente sale el agua. Entonces, en ese caso estamos hablando de una bomba que impulsa un fluido. Pero cuando estoy hablando de gases, no existen bombas para los gases. Sí, necesito impulsarlo a través de otro gas. Si yo quiero desplazar un gas, no me sirve una bombita porque la empieza a cavitar en vacío y echa a perder la bomba. Entonces necesitamos, por ejemplo, compresores. Compresores inyectan y pueden con eso mover columnas de gases. En este caso, la forma de hacerlo era inyectando nitrógeno y el nitrógeno va haciendo una especie de émbolo de jeringa y empieza a desplazar todos los gases que son inflamables hasta llevarlo a la antorcha. Bueno, ¿qué pasó? Que no había nitrógeno disponible hasta la medianoche. Entonces, ahí el que toma la decisión, generalmente el gerente de planta, y la decisión que tomó fue la más acertada, pero bueno, lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Siguió produciendo, porque el tema del nitrógeno es un tema de seguridad. O sea, yo puedo seguir produciendo ciclohexanona, sí, puedo hacerlo. No necesito nitrógeno para eso. El nitrógeno es para hacer la operación más segura. Entonces, dado esa condición de que podía seguir igual produciendo la ciclohexanona, tomo la decisión de continuar igual, aún sabiendo que no tenía nitrógeno disponible para desplazar los gases inflamables. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿y por qué tomó esa decisión también? Porque hay que ponerse ahí en ser empático. Eh, para poder esperar tener nitrógeno, eso significaba parar la producción, no había otra. O sea, la única opción de que se tuviera nitrógeno disponible para desplazar los gases era esperar que llegara la reposición de nitrógeno. Y no había tiempo hasta, sino la medianoche, que llegara ese nitrógeno líquido. Entonces hicieron los análisis costo-beneficio y dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que producir más, dele. ¿Y qué pasó? Justo ocurrió lo que no debería haber ocurrido y se produjo esta explosión. Ahí la ven, una cantidad de personas muertas, 28 personas, 3.000 personas evacuadas. Y esos son valores que son la punta del iceberg, porque en realidad después siempre aparecen pérdidas indirectas que aquí no están
camuflado, ahí está lo directo, pero lo indirecto realmente no queda oculto. Eh, bueno, eso fue un desastre. La lección aprendida acá está por aquí. La lección aprendida están todas estas desviaciones y justamente la idea es quedarse con eso. Los accidentes se provocan o se producen por desviaciones de los sistemas. Según Krebs, digamos, que es uno de los padres de lo que es el análisis de riesgos, plantea que si uno es capaz de identificar las desviaciones de los procesos, va a poder evitar los accidentes. ¿Y por qué? Porque los accidentes se generan por las desviaciones de los sistemas. Entonces, si yo hago bien el trabajo de identificar desviaciones, voy a tener ya un terreno muy ganado respecto a evitar los accidentes porque fui capaz de forma anticipada de identificar dichas desviaciones y atacar esas desviaciones. Por ejemplo, falta de suministro de nitrógeno. Eso es una desviación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si hay falta de suministro? No voy a poder ventear, la probabilidad de una explosión es alta. Entonces, ahí ese es el análisis que tomo, digo, bueno, entonces voy a tener un plan B frente a esa planta de suministro o me voy a planificar mejor con relación al suministro de nitrógeno. Y de ahí en adelante parte entonces todo este sistema de análisis de riesgo que se sustenta en la identificación de las desviaciones. Y HACCP justamente parte desde esa premisa, que en la medida que yo soy capaz de identificar desviaciones, puedo evitar accidentes. Entonces, el estudio HACCP es una técnica estructurada, sistemática, de análisis de riesgo que permite identificar peligros potenciales, también problemas operacionales en procesos químicos, generalmente a través de los diagramas de procesos, los P&I. Estos también los vimos en dibujo industrial, ya casi al final, en el remate final, estuvimos viendo. Y también vimos P&I cuando estuvimos viendo cálculos de control automático. Ahí estuvimos reforzando el tema de los P&I. El estudio HACCP se inicia con la subdivisión de un proceso y se divide en varias partes. Algunos lo dividen por sistemas o subsistemas, pero en general lo que establece el método es que tengo una planta, identifico una parte de esa planta y de ahí comienzo a trabajar con los nodos. Vamos a ir viendo en todo caso el detalle cómo se hace. Y a partir de eso se definen una cantidad de desviaciones de diferentes niveles del proceso, tratando de identificar justamente cuáles podrían ser las consecuencias. El ejemplo que planteaba es que falta suministro de nitrógeno, ¿cuál es la consecuencia? Que no voy a poder ventear los gases a la antorcha, no se van a poder quemar esos gases, y como son gases inflamables, y si la velocidad de reacción es muy alta, es probable que se pueda producir incluso una explosión. Si es que encuentran en su trayectoria un punto de ignición, va a provocarse una explosión como la que vimos hace un tiempo atrás en un vídeo que yo les mostré. Esa es más o menos la, la dinámica que se desata en estas plantas. Eh, para trabajar con HACCP, hace muy poco tiempo me contactaron justamente para ver un estudio HACCP y bueno, en general hay bastante desconocimiento de la metodología HACCP y hay que entender que para poder ser parte de un estudio HACCP hay que tener al menos unas horitas, unas horas de vuelo en la metodología HACCP. O sea, la idea es que las personas que formen parte del equipo HACCP conozcan qué es lo que es un HACCP, porque la idea no es ir a aprender a hacer un HACCP participando en un HACCP, sino que usted ya debiese saber cuáles son los elementos básicos del HACCP, cómo se trabaja un HACCP, cuáles son las dinámicas que están detrás del HACCP. Eso ya debería venir incorporado en el ADN que forma parte del equipo de HACCP. ¿Sí? No podríamos concebir, por ejemplo, que viniese a participar un ingeniero o un operador de planta sin que conozca la metodología. Entonces, paso uno pero obligado, es que las personas que van a participar tengan un cursito de HACCP más o menos de 16 horas mínimo
para poder entender el proceso. ¿Qué es lo que ven en ese curso? Bueno, gran parte de las metodologías que hemos visto nosotros y se remata con HACCP, o sea, ver lo que es árbol de fallo, árbol de evento, el what if, checklist, el concepto de entender lo que es un peligro, diferenciar lo de que es un riesgo, el índice de fuego de explosión, bueno, un montón de elementos que permiten que el equipo se maneje desde lo que es la metodología para avanzar con el HACCP. Lo que no debe ocurrir es que al momento de comenzar el HACCP alguien pregunte ¿y a qué se refiere con palabra guía? Y ahí ya empezamos a hacer clases de la palabra guía y podemos tener distintas opiniones y eso es lo que no se debe hacer o lo que no debería ocurrir porque vamos a perder tiempo en explicar lo que es un HACCP en vez de ocuparnos realmente para pues, aplicar el HACCP, no para enseñarlo. ¿Sí? Espero que se haya entendido lo que quise decir porque ahí hay algunos que se lanzan a hacer HACCP sin haber ni siquiera haber leído o no haber tenido ningún curso de HACCP. Hay otras metodologías que son más exigentes, por ejemplo, HACCP. HACCP no se concibe que un cristiano entre a formar parte de un equipo HACCP sin tener las 24 horas obligadas de HACCP, que es distinto a HACCP, pero tratemos de, o forcemos que si en alguna oportunidad usted finalmente termina siendo el director de HACCP, exijan que todas las personas que participen en HACCP tengan al menos esas horitas de vuelo de entender el concepto de HACCP para que efectivamente le saquen partido a la aplicación de HACCP en la industria. Aquí, bueno, dentro de los roles fundamentales está el director de HACCP, que es quien conduce la aplicación de la metodología y modera las discusiones. Se espera que sea alguien de seguridad y salud ocupacional, con horas, insisto, en su cuerpo de HACCP, el secretario que documenta por escrito el proceso y va, los resultados de la aplicación los va guardando. Este es un caso típico o una distribución típica de un estudio HACCP. Está el director o conductor. Ahí dice técnico seguridad porque, claro, está tomado esto desde una data española, pero en realidad podemos hablar de aquel que esté encargado de la seguridad y salud ocupacional, que puede ser perfectamente un ingeniero. Ingeniero de proceso, deseable porque conoce el proceso, y ahí estamos hablando de ingenieros químicos, ingeniero de proceso, ingeniero bioquímico, son todos de la línea de proceso. También puede ser químico investigador si se trata de un proceso químico nuevo complejo. ¿Sí? Aquellos procesos que están, por ejemplo, en la frontera del conocimiento, como por ejemplo el uso de pilas de litio o pilas de combustible de hidrógeno, eso está eh, en pleno proceso de conocimiento, se está levantando mucha información, nuevo conocimiento al respecto, va avanzando muy rápido, pero es nuevo. Entonces, hay bastante estudio respecto a cómo se comportan esas pilas a, a nivel del mar, pero no hay mucho estudio de lo que ocurre con esas pilas combustibles en altura geográfica. Y es parte justamente de un estudio que vamos a realizar, parte de la universidad, para ver qué ocurre en condiciones cuando estamos en altitud con esas pilas combustible de hidrógeno para mover equipos móviles de, de minería. Todo lo que tiene que ver con electromovilidad, ahí es necesario asegurarse que esa pila combustible a hidrógeno no, no sea riesgosa o no represente un riesgo para quienes desarrollen la operación de los equipos móviles en minas subterráneas y están todas en altitud. Entonces, por eso ahí se habla de investigador. Lo normal es que no existan investigadores cuando la planta es parte de una planta que se produce ya en forma comercial. Cuando uno comienza a trabajar en procesos, tiene como tres etapas o tres. En Labón 1 se encuentra como laboratorio. No hay muy poco publicado en el laboratorio. Luego avanzamos un poco más, escala piloto. Y la última, comercial. Entonces, cuando va a depender en qué zona nos encontremos, si va a estar presente o no el investigador.
Entonces, en plantas comerciales, el investigador ya no participa mucho porque en realidad ya está todo conocido, interesa más el tipo que está en la operación. Y ahí hablamos de ingenieros de proyecto, ingenieros de proceso, los que están en el uso de la planta. El investigador ya no aporta mucho porque ya está todo conocido, o sea, muy poco lo que podría ya aportar como nuevo conocimiento. Entonces, por eso, investigador va a depender en qué zona nos encontremos. Si es zona de tipo experimental, tipo laboratorio, piloto y luego comercial. El estudio que nosotros vamos a realizar está en pilotaje. Entonces, por eso es que debiésemos incorporar también gente en la línea. Ingenieros de instrumentación, claro que sí, porque nos permite saber cuáles son los instrumentos que se utilizan para controlar el proceso. Gente de mantenimiento, súper, porque saben por qué falla o cuáles son las fallas típicas. Así que hay que, como buena recomendación, siempre hacerse amigos de los que están a cargo de la mantención o mantenimiento, los prevencionistas, porque ahí es donde usted tiene la fuente de información de primera línea de los elementos que están fallando, por qué están fallando, o sea, una conversación con ese supervisor es clave para poder identificar estas desviaciones que plantea el caso. Bueno, esos son los deseables, ¿no? No necesariamente tienen que ser exactamente igual. Siempre la pregunta al millón, bueno, ¿y cuántos tienen que ser? No más de seis, no más de seis, porque si no ya el asunto pasa a irse de control y terminan hablando cualquier cosa menos de Jasper. Entonces, la recomendación es que no sean más de 6 personas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, ahí aparecen, yo no las voy a leer, simplemente se las dejo, pero en términos muy generales, la idea es que la persona que está como facilitador mantenga ese concepto, no comienza a acercarse en función de lo que él quiere que aparezca en el estudio, sino que vaya dando espacio para que todos opinen. Si hay personas que no participan, tiene que forzarlas esa persona a participar, porque todas las opiniones aquí son importantes y son distintas miradas, porque por un lado el instrumentista puede estar muy bien en lo que dice, pero por otro lado el mecánico o el de mantenimiento también. Entonces hay que buscar los distintos puntos de vista y ver cómo convergen en una solución o en una causa o en una recomendación. Hay que verlo, porque cada una de las miradas aporta al estudio a hacer. Luego vienen aquí requerimientos básicos. Bueno, para utilizar esto, por eso es que es importante tener estas horitas. Aquí aparecen algunos temas que están asociados al rombo, por ejemplo, donde aparecen los números. Estos números están en las fichas y hojas de seguridad y que son útiles al momento de saber con qué fluidos estamos trabajando, su carga térmica, si es tóxico o no es tóxico, si es inflamable o no, si es reactivo, si tiene riesgo o no para la salud. Aquí podemos ver, por ejemplo, no muy buena esta práctica porque fíjense que el número 2 está con color negro, que si yo lo miro desde lejos y bien lejos, no voy a ver nunca ese número 2 porque el contraste no ayuda. El contraste me refiero al azul con el negro. Y lo que debiese aparecer es un azul, que ese no se puede cambiar, pero sí el negro se puede cambiar por un blanco. Y eso puede significar el que una persona viva o no, porque si es un bombero o si es alguien que está justamente en la primera respuesta a emergencia, tiene que ir acercándose si es que no tiene información disponible, la data chip no la tuvo ahí disponible y tenía que atacar, avanzar, avanzar. Y cuando llega a acercarse para darse cuenta qué número es, se da cuenta que es 4 y ya es too late porque es 4 fatal. Diferente a que ese número 4 ya lo esté viendo desde lejos y nunca se va a acercar porque es número 4. O sea, el número 4 es lo máximo que hay de riesgo a la salud, basta un acercamiento y sería. Entonces, esos temas que son menores que uno dice, eh, insisto, podría significar la vida o la muerte de una persona. Por eso ahí esos números tienen que estar siempre visibles. Este rombo también lo he visto mal usado en camiones, por ejemplo. Estos rombos son para utilizarlo en almacenamientos fijos.
Ese es el sentido. No son para camiones que se andan dando vueltas por ahí. Son bonitos, sí, son bonitos estos rombos, pero están diseñados para estanques fijos. Esa es la norma. Bueno, ¿qué se requiere aquí? Se requiere información como esa. Se requieren los diagramas del PNI, entregas de resultados cualitativos, si ha habido o no estudios respecto a riesgos, todo aquello que permita tener un buen trabajo interdisciplinar va a ser bienvenido para poder organizar y planificar el estudio caso. ¿Cuáles son los temas concretos? Bueno, los planos PNI, procedimientos, diagramas de flujo, instructivos, eh, los paso a paso, si es que los hay, información sobre el proceso, instrumentación, operación, entre otros. Lista de enclavamientos de seguridad, eso corresponde a los dispositivos de seguridad. Por ejemplo, las alarmas, ese vendría siendo un enclavamiento de seguridad. Un control automático, el control automático de nivel, el control de presión, el control de temperatura. Bueno, esos son enclavamientos de seguridad. Aquí aparecen entonces las etapas de aplicación. Lo primero es definir el área de estudio, luego los nodos o nudos, lo mismo. Luego se aplican las palabras guías, se definen las desviaciones y con todo eso se logran planificar las sesiones de HACCP. Aquí es deseable usar el MS Project para la planificación. Ojalá que si tienen algún tiempo disponible en sus backups o no, porque como entran ahora a las prácticas, espero que ya tengan su práctica lista. Si les queda tiempo, meterse a un curso de Microsoft Project, les va a ir bastante bien para complementar lo que venga en el futuro laboral. Es de mucha ayuda poder planificar con ese proyecto. Efectuar informe final, ¿basado en qué? Las tres partes fundamentales: resumen ejecutivo, conclusiones y cuáles son los acuerdos finales con relación al tema. Nótese que estas sesiones de JASOM no son vinculantes. ¿Qué significa eso? Que cualquier acción que usted proponga no es que se vaya a ejecutar, así que con las expectativas bien bajas, ¿sí? Porque muchas de las recomendaciones que se levantan a veces son muy cuantiosas, o sea, son muy caras y generalmente los tomadores de decisiones hacen su análisis costo-beneficio y a veces deciden producir sin ventear con nitrógeno y prescinden del nitrógeno, eh, como el ejemplo que vimos en el caso del FIS. Entonces, eh, eso no implica que usted no las haga, tiene que hacerlas siempre. No, no es válido ante un juez que usted diga, es que como la empresa no tenía plata, no, ni siquiera se los recomendé. No, usted debe recomendar, es parte de su obligación. Si el empleador decide no hacerlo por las razones que sea, usted cumplió con su deber de señalar qué es lo correcto o qué es lo deseable o qué es lo pertinente para poder enfrentar la desviación, porque es derechamente una desviación que hay que resolver. Así que eh, eso no puede tener como argumento lo dejé hasta ahí nomás porque sé que la empresa no tiene plata. No es una razón que le va a ayudar a defenderse frente a un futuro juicio en el que usted sea el responsable de eso. Bueno, este vendría siendo el resumen. Aquí ya tenemos una visión de dron, una panorámica de lo que tenemos que hacer. Primero, como decía, se selecciona un área de estudio y luego de ahí se toma un nodo. El nodo puede ser un equipo, una tubería, una maniobra, una acción. Ese es un nodo, una parte de. Luego se selecciona la palabra guía y las palabras guías, ahí las vamos a ver en todo caso, pero pueden ser más, menos, inverso de, vamos a ver cuáles son los tipos de palabras guía. Y luego se selecciona un parámetro, el cual yo lo pongo a prueba. ¿A través de qué? De la palabra guía. Entonces los parámetros de un proceso son presión, temperatura, flujo, humedad, composición y otros. ¿Sí? Esos son los parámetros. Yo no comparto mucho la palabra parámetro, prefiero variable porque en realidad varía, la presión varía, la temperatura varía, pero en fin, el método soy
disciplinado con el método y mantengo lo que dice el método como parámetro, pero debiese ser variable porque va variando la presión. Entonces, el método señala lo siguiente: para poder construir una desviación, yo tengo que sumar a la palabra guía o al parámetro la palabra guía. Entonces, si quiero construir, por ejemplo, la desviación eh, tomando el parámetro flujo, podría poner más flujo, menos flujo. Si tomo la variable, bueno, parámetro, nivel, puede ser más nivel, menos nivel. Esa es la forma de construir la desviación. Para definir bien la desviación es conveniente definir la intención que persigue ese nodo. Es una buena práctica, aquí no aparece en este diagrama, pero es una buena práctica que una vez que define el nodo, uno defina cuál es eh, la, la intención del nodo. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo el sector de inyección de agua de enfriamiento, inyectar agua de enfriamiento a 20 grados Celsius a una presión de 2 atmósferas. Supongamos que fuese un planteamiento de intención. Todo aquello que vaya en contra de esa intención va a ser una desviación. Entonces, de la forma en que yo defina la intención, es como voy a describir mi desviación. Entonces, nótese cómo definí la intención. Dije inyectar agua de enfriamiento a una razón de, por ejemplo, 20 litros al minuto. La intención la definí en función de volumen o flujo. ¿Sí? Dije inyectar agua de enfriamiento a 20 litros al minuto. 20 litros al minuto. Entonces, la desviación debiese ir en contra, no en contra de eso, sino que debiese ser redactada en función del flujo, porque la intención la declaré en función del flujo. Dije inyectar agua de enfriamiento a 20 litros al minuto. Entonces, cuando el flujo sea mayor a 20, eso es una desviación. Cuando el flujo sea menor a 20, eso es otra desviación. Entonces, ahí resulta bastante más fácil el poder ir planteando las desviaciones mirando la intención del nodo. Así que esa parte lamentablemente no está en este diagrama, pero yo se los recomiendo ya un poco de la experiencia para poder ir avanzando en cómo definir estas desviaciones. Primero defina la intención. Una vez que tenga definida la intención en función de parámetros, porque esa es la clave, usted debe definir la intención en función de parámetros. O sea, debe definir de tal manera la intención que aparezca o la presión, o la temperatura, o el flujo, o el nivel. ¿Y qué es lo que va a poner? Aquello que pueda medir. Porque no tiene sentido, por ejemplo, poner voy a inyectar o se va a inyectar o se va a alimentar agua de enfriamiento a un pH de 2,5. Y usted sabe que es 2,5, no. ¿Y cómo lo pone un pH a 2,5? ¿Es que se me ocurrió para poder hacer la desviación? No, pues tienen que ser eh, parámetros que efectivamente pueda medir y que efectivamente alteren o afecten el proceso y sean una desviación. Entonces, no es llegar y definir porque sí una intención, sino que tiene que tener una intención con sentido. Y esa intención, para que sea pertinente, se requiere que la haga con gente interdisciplinaria, que participen todos los que están en el proceso y seguramente el operador le va a decir es que no tiene sentido, no interesa el pH. ¿Y por qué no? Porque le puede dar todos sus argumentos. Ah, entonces no definamos la intención en función del pH porque en realidad eh, no es eh, determinante el pH en este proceso, pero sí el nivel. Entonces definimos la intención en función del nivel. Bueno, cuando logro hacer eso, que el primer paso sería definir la intención, luego la desviación, comienzo a identificar cuál es la causa por la cual se produce esa desviación. ¿Por qué aumenta el nivel? ¿Por qué disminuye el nivel? Eso es lo que busco, causa. Y luego, ¿cuál es la consecuencia que aumenta el nivel? ¿Cuál es la consecuencia que disminuye el nivel? ¿Cuáles son los controles que existen con relación a la desviación? Si es que los hay, si no, recomiendo que se ponga el control. Y luego, cuando llego a esa etapa, entiendo que, espero que estén viendo dónde voy
estoy aquí. Entonces, selecciono el parámetro, por ejemplo, partí con temperatura, más temperatura. Esa es la desviación, más temperatura. ¿Cuál es la causa de más temperatura? Ahí la explico. ¿Cuáles son las consecuencias? Puede ser, por ejemplo, rotura del estanque o explosión, podría perfectamente ser. ¿Qué controles puedo agregar? Bueno, un controlador de temperatura. ¿Por qué no tiene? No, no tiene. Ah, entonces lo agrego. Ahora, verifico. ¿Tiene controles? Sí, tiene control de temperatura. Ay, entonces, ¿qué más puedo agregar? Seguramente va a ser buena idea agregar una alarma, porque si recuerdan en el video que vimos de la planta de destilación, el problema era que el controlador de nivel no funcionó y no había ninguna alarma, o había una alarma de alto nivel que tampoco funcionó. Entonces las alarmas redundantes sí son útiles cuando se tienen controladores que se asumen que funcionan 100% todo el tiempo y no necesariamente siempre es así. Entonces por eso es bueno tener ahí alertas que den cuenta que el lazo control cerrado no está haciendo bien su trabajo. Y luego cuando ya terminé la temperatura, me devuelvo acá, avanzo y ahora digo, bueno, ¿qué otra cosa puede variar o desviarse? El flujo. Más flujo, menos flujo, causa, consecuencia, control, recomendaciones. Avanzo con nivel, flujo, temperatura, hago todo el loop con que corresponda. Insisto, se hacen los que son pertinentes, así que tampoco poco marearse con esto y tenemos que pasar por todos los parámetros. No, se hacen los parámetros que sean pertinentes y de los que efectivamente pueda medir. Si no tiene cómo medir, no tiene cómo controlar. Así que tampoco, eh, insisto, desgastarse en utilizar todos los parámetros porque el método lo indica, sino que aquellos que sí tengan pertinencia. Para eso, la respuesta en general no la tiene un prevencionista, la tiene el equipo JASO. Y el equipo JASO está compuesto por todos los que comenté anteriormente. Así que usted debiese ocuparse de lo que es suyo. ¿Y qué es lo que es suyo? La metodología. Ahí no puede fallar usted. O sea, no puede no tener claro esto, este loop que se tiene que hacer. Y cuando ya no hay más parámetros que revisar, seguimos a la siguiente etapa que corresponde a cambiar de nodo. Y seguimos avanzando con el resto. Aquí ya podemos ir viendo los tipos de palabras. Por ejemplo, ahí está palabras guías, más, menos, no, inverso, otro, fallo de, esos son algunos. Luego tenemos acá parámetros, caudal, nivel, caudal, flujo, lo mismo, caudal, flujo, nivel, temperatura, presión, composición, fase, nitrógeno, como el caso de Flixbus, por eso se aparece como parámetro nitrógeno. Y luego aquí tenemos las desviaciones. En términos generales, cuando ya llegamos al template, a la plantilla de JSON, lo más recomendable es quedarse con la desviación, porque aquí tendríamos una columna con la palabra guía, otra columna con parámetros, ya estamos perdiendo espacio aquí con dos columnas innecesarias. Lo mejor es poner inmediatamente la desviación como una única columna. El que sabe leer estudios de JSON sabe que la desviación está formada por palabra guía más parámetros. Entonces, eh, así nos permite tener más espacio para las recomendaciones y ver mejor el diagrama. Ahí lo vamos a ver después cuál sería un pantallazo de JSON como salida. Pero estas son las desviaciones factibles. Más temperatura, el caudal inverso, flujo inverso. Otra composición, fallo de nitrógeno, se vendrían siendo algunos ejemplos. Veamos entonces definición del área de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, fue tomado el equipo acá. Se tomó este equipo como áreas de estudio. El estudio podría estar asociado al depósito, regulador del dosificador, al drenaje purgado. Podrían ser dos áreas que podría yo definir. Luego identifico los nodos. Y los nodos son las líneas, como que también podrían ser equipos, pero es que va a depender lo que yo haya elegido. Si tomé, por ejemplo, este como área de estudio, todas las líneas forman parte de los nodos que yo voy a estar revisando. En cada uno de estos nodos tengo que ir viendo qué ocurre en cada uno de ellos, aplicando las desviaciones. Sí, eso es lo que habría que considerar.
Otro podría ser este. ¿Y cuáles vendrían siendo los nodos? Este flexible y este otro flexible. Esos vendrían siendo los nodos asociados a este sistema. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Aquí, por ejemplo, este es el área de estudio, este vendrían siendo los nodos. Los piping podrían ser, son los nodos. Aquí tenemos una definición de nodos y esto ya está asociado a lo que hemos visto con descargas de carbón. ¿Se recuerdan la clase anterior sobre Bowtie? Ahí veíamos los procesos de descarga de carbón. Aquí, bueno, descarga de combustible. Aquí vemos descarga de un buque que llega a una terminal, se almacena en un tanque y luego se produce la descarga, o la carga en realidad, la carga del camión con el combustible. Entonces, alguien que se le encargó este análisis de riesgo dijo, bueno, lo voy a dividir en tres etapas o tres sistemas. Sistema 1, la descarga del buque. Sistema 2, lo que es almacenamiento de los productos en los tanques. Y sistema 3, carga de productos en los tanques del camión. Otro podría agregar un sistema adicional, claro, podría haber sido, por ejemplo, la descompresión de, si es que es, por ejemplo, GNL, gas licuado, pasarlo para poder transportarlo, podría transportarlo líquido o podría transportarlo en gas. Para transportarlo en gas debiese eh, descomprimirlo. Y eso es una operación no exenta de riesgo, entonces podría ser una etapa adicional. Pero en este caso, seguramente se trata de un combustible líquido, que puede ser fuel oil. Entonces se descarga el fuel oil, deja en el estanque y luego del estanque se carga en camión y se lleva a todos los servicios en donde se requiera ese combustible. Aquí por este otro lado tenemos varias torres, una torre de destilación, intercambiadores, tanques de almacenamiento. Todos estos son candidatos a ser elegidos como punto de análisis o sistema. Este podría ser un sistema, otro sistema, y que en una industria se hablan de plantas. Por ejemplo, en división ventana, ahí usted puede encontrar la planta de oxígeno, la planta de refino fuego, la planta de ácido sulfúrico, la planta de lavado de gases. Bueno, hay varias plantas. Entonces, esas plantas podrían perfectamente ser objeto de estudio de HACCP. Cada una de esas plantas podría yo aplicar un HACCP. ¿Y cuáles vendrían siendo los nodos? Todos los piping. Todos los piping son candidatos a ver, analizarlos como nodos. Aquí tenemos una desagregación ya del método. Entonces, desagregando el sistema 1 podría estar asociado a la conexión de la terminal del buque, transferencia a los tanques, y en ellas podría tener los nodos que estarían asociados a la extensión del brazo hacia la terminal y la unión del brazo y el manifold. El manifold corresponde a un conjunto de válvulas. Con varias válvulas yo logro hacer la transferencia, abriendo, cerrando válvulas, manipulando el flujo. Y aquí tenemos el otro, caso 2, el sistema 2, almacenamiento de productos en los estanques, llenado de estanques, almacenamiento de estanque, apertura de las válvulas para el tanque, para llenar el tanque, y cierre de válvulas del tanque. Estas son parte de los nodos. Nótese que entonces el nodo, bajo este nuevo sistema que está en función de definir tres sistemas, no necesariamente va a ser un piping, ¿vale? Aquí el nodo está asociado más bien a operaciones, por eso se llama HACCP, vendría siendo de operacional. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el caso de apertura de válvulas. Y tenemos otros más. ¿Esto lo tiene que saber el pensionista? No necesariamente, porque, insisto, para eso el equipo HACCP, seguramente esto ya va a estar hecho cuando uno le habla a la persona que está trabajando en esto, bueno, cuáles son las operaciones básicas al momento de arribar la carga en la estación, le va a decir, bueno, posicionar el tanque del camión, conectar el flexible hacia el tanque del camión. Todo eso son operaciones globales y esas operaciones son las que se incluyen o se toman como nodos.
para ser analizados. Una vez haciendo lo mismo, ahora haciendo el paralelo, porque esto es lo que estamos viendo dos casos, ¿sí? Dos estudios de casos. Uno que va por la línea de plantas industriales y otro que va por la línea de operaciones. Un poco para que vean la diferencia entre lo flexible que es el método HACCP, que permite no solamente posicionarse en asuntos donde existan piping, sino que también donde existan operaciones. Entonces, ahora vamos a esto, que vendría siendo con piping. Aquí vemos la definición del nodo, que estaría dado por la recuperación. Los compuestos están saliendo por tope, los más livianitos. En una columna de estilación, recuerden que lo que sale por fondo es lo más pesado, lo que sale por tope es lo más liviano. Eso está ubicado en esa parte. ¿Qué tipos existen involucrados en este proceso? Bueno, bombas centrífugas, columnas, intercambiadores de calor, piping o líneas, problemas de mantención, equipos. ¿Y cuáles son la identificación de los equipos? Ahí dice una columna de estilación con intercambiador de calor de fondo, calentamiento de fondo, con un flujo calentado desde fondo. O sea, se calienta el fondo para poder hacer la separación de los compuestos. Y los diseños, condiciones de diseño son listadas en los procesos de flujo, en las fichas de flujo para los compuestos volátiles. En este flowchart, en este template, falta lo que es la definición de la intención, porque uno definiendo la intención va a poder definir mejor la desviación. Entonces aquí podría perfectamente haberse puesto la intención, que debiese ser algo así como suministrar flujo a través de válvulas, apertura o cierre de válvulas. Algo de ese estilo debiese aparecer definido como intención. Luego, entonces, si la idea es suministrar flujo, ¿cuál va a ser la desviación? Alto flujo. Esa es la desviación, el 1,1. Dice alto flujo. ¿Cuál es la causa? Bueno, aquí dice falla en la válvula de control y falla en abierto, el bypass de la izquierda. Las consecuencias, hay problemas en los productos, posible traspaso de gas hacia la parte superior de la columna, provocando sobrepresión en la columna y posible daño. ¿Qué sistemas tengo para evitar eso? Si existen aquí, no necesariamente tienen que haber salvaguardas o enclavamientos de seguridad. En este caso sí habían, que es un presoptato, que es una especie de válvula de seguridad que actúa por presión. Si no existiera, en la recomendación yo debiese poner una válvula, un presoptato. O sea, agregar, debería poner add PSD. Pero dado que aquí existía ya una válvula para liberar presión a la atmósfera, lo que incorporo es una alarma redundante. Entonces, por eso ahí agrego alarma a nivel alto, consecuente con lo que identifiqué como desviación. ¿Cuál es? Flujo alto. Por eso es que puse ahí flujo alto. Y luego responsable, bueno, esto ya es un poco, ya resorte la empresa si lo incorpora, no es que sea obligado. Yo he visto algunos en donde no se incorpora porque, como les decía, estas sesiones no son vinculantes, así que no necesariamente se va a asignar. Así que generalmente quedan abiertas y después los tomadores de decisiones basados en los recursos que tengan para asignar, los asignan para el presupuesto de un ciclo siguiente o directamente a lo mejor no lo consideran. Ese vendría siendo una plantilla típica JSON. Aquí vemos algo bien útil que les puede servir y orientar para hacer los estudios, porque aparece, por ejemplo, nivel, cuando es no nivel, y es perfecto en el sensor, tanque de combustible vacío, tanque de aceite vacío, depósito de agua, enfriamiento vacío. O sea, cuando no va a haber nivel, cuando está vacío. Esa es un poco la razón. Y lo mismo pueden ir viendo respecto a los casos de flujo, cuáles podrían ser las razones que están involucradas detrás de eso.
Aquí ya vemos entonces la aplicación de estas palabras guías y nuevamente en paralelo. Aquí está lo que es operaciones y aquí está lo que es columna. Esta ya la revisamos, esta no la hemos visto, pero ahí trabaja con el ID del sistema. El ID recuerden que era sistema 1, sistema 2, sistema 3, descarga, almacenamiento y carga del camioncito. Aquí descargamos el buque y luego teníamos el almacenamiento en sistema 2, en sistema 3 la carga de los camiones. Entonces, si tomamos cualquiera, por ejemplo el 112, 121, ahí vemos los tipos de palabras guía, no, menos, más, y cuáles los parámetros, flujo, velocidad, electricidad estática o estática y corrosión. Eso vendrían siendo los parámetros que se están utilizando, variables. Luego, ¿cómo lo aplico? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí esto es simplemente para dar cuenta cuál. No todas las combinaciones van a tener sentido de Hasoff. Por ejemplo, aquí tenemos no presión. No presión no tiene sentido. Aunque esté trabajando a vacío la columna, que existen columnas que trabajan a vacío, eso no significa que no hay presión. Está vacío. Lo mismo que no temperatura. El que esté a 0 grados Celsius o menos 2 grados, eso no significa que no tenga temperatura. Lo que pasa es que está trabajando bajo cero, pero tiene un valor de temperatura. Entonces, hay que articular aquellas desviaciones que tengan sentido. Las sin sentido se eliminan. Y ahí están marcadas en negrito las que tienen sentido y las que no, no aplican, no debiesen considerarse. Aquí tenemos también algo útil para cuando trabajen con guías de proceso, cuáles vendrían siendo las desviaciones típicas. Estas son desviaciones típicas asociadas a los equipos. Entonces, si me toca analizar una caldera o un intercambiador de calor, voy acá, digo, este intercambiador de calor, estas son las que tengo que tomar. Entonces, alta presión, alta temperatura, baja presión, baja temperatura, fugas, entre otros. Eso es lo que se va incorporando en el sistema. En términos entonces, para ya ir cerrando, el mismo horario donde partimos, aquí vemos un ejemplo de una planta que está, eh, planta eléctrica. Si recuerdan, yo les comentaba que también se ha hecho adaptaciones de este método, dado que la parte eléctrica tiene líneas de tensión, entonces las líneas de tensión son las que se analizan como nodos y es posible aplicar el método también. Aquí ya tenemos el template asociado a la plantilla del caso de la descarga y carga de combustible. Entonces, ¿cuál vendría siendo la oportunidad de mejora? Partir desde acá, directamente desde acá, obviar estas dos columnas, quedarse solamente con esta. Partiríamos entonces con, primero, el nodo, la definición del nodo, que aquí no está, falta definir el nodo. Y el nodo acá podría ser algo tan sencillo como decir, abrir válvulas para suministrar combustible al tanque. Eso podría ser el objetivo. El objetivo del nodo es para qué está el nodo, cuál es el fin, cuál es la intención del nodo. Luego, todo que es aquello que vaya en contra de la intención, se entiende que va a ser una desviación. Entonces, ¿cuál es la desviación acá? Acumulación de electricidad estática, más de la esperada. ¿Y eso qué puede, por qué puede estar ocurriendo eso? Porque hay mucha circulación del líquido en la válvula o porque no se hizo una buena puesta a tierra. Esas podrían ser las causas. ¿Por qué razón hay mucha estática? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, posible riesgo de explosión si la diferencia en el potencial eléctrico ocurre. Entonces, por eso, esa vendría siendo la consecuencia en función de la desviación. La desviación, una acumulación de estática podría provocar una explosión. Esa es la lectura. ¿Y cuál es la causa? Eh, una mala puesta en tierra, puesta a tierra.
¿Dónde ataco yo? La recomendación ataca en las causas. Entonces aquí dice más fácilmente la velocidad del flujo o del flujo, disminuir la carga generada y eso entonces es una de las formas de atacar. Y ahí estoy atacando la circulación del líquido. Las válvulas y los flanges, que vendrían siendo la unión entre dos piping, ese es un flange, están completamente pintadas y deberían ser no conductoras eh, para promover la puesta a tierra. Entonces ahí estoy atacando la que está acá. Esas vendrían siendo las dos ataques. Entonces, para hacer recomendaciones, miro las causas. Para ver la consecuencia, miro la desviación. La desviación que puede provocar esa consecuencia. La causa, ¿cómo la ataco? A través de las recomendaciones. La desviación, ¿dónde miro? Miro la intención. Si se opone o altera la intención del nodo, entonces es una desviación. ¿Qué otra desviación podría haber? Que exista más corrosión de los materiales del esperado. Entonces, ahí tenemos que ver cuáles son las causas de exposición de, del, del piping, o de las válvulas en realidad, estamos hablando de las válvulas, a ambientes corrosivos. Si uno se va a la costa, es ambiente corrosivo, por donde se mire, por todo el tema salino, la brisa y eso. Y además súmele, si es que estamos viendo, estamos muy cerca de una planta de fundición donde se produce trióxido de azufre que combinado con vapor va produciendo ácido sulfúrico, así que es súper corrosivo ese sector. Gran parte de los tendidos eléctricos, o los tendidos, en realidad los tendidos para poder cerrar, los cercos, mejor dicho, los cercos son de cable, de acero, y algunos acero que están galvanizados, justamente para evitar la corrosión tan, tan potente que existe en ese entorno. ¿Cómo la puedo resolver? Y ahí me voy inmediatamente acá. Digo, el mejor camino para evitar la corrosión es seleccionar materiales resistentes hacia las válvulas dependiendo del nivel de, o la naturaleza de la corrosión de los fluidos. Claro, sin duda que el material que voy a utilizar en las válvulas, por supuesto que tengo que analizar qué va a correr por esas válvulas. Si es un fluido muy corrosivo como ácido, por ejemplo, no será buena idea entonces a lo mejor trabajar con materiales que el ácido los corrode más fácilmente. Tendré que buscar compatibilidad de esos materiales con los cuales voy a hacer o voy a comprar esas válvulas y eso se puede verificar siempre. O sea, ¿esta válvula resiste o no líquidos corrosivos? Sí, pero ¿de cuáles tipos? De este tipo, de este no. Eso es más o menos lo que se está señalando ahí. Entonces, en síntesis, lo que vimos hoy día forma parte de lo básico que hay que saber para estudios de HACCP y la plantilla exigible va a ser esta justamente, va a ser desviación, primera columna, segunda columna, posibles causas, tercera columna, consecuencias, cuarta columna, medidas correctivas o comentarios. En la parte superior debiese aparecer el sistema, en este caso, aquí está, sistema, en este caso dice producto, almacenamiento en el tanque, debiese aparecer el nodo, la intención y las palabras guías asociadas. Ese es el taller de hoy. Bueno, el informe final. Esto ya es respecto a bonus track de cuando ya termina usted el análisis de HACCP. Hay que hacer un informe y eso se hace a través de esquemas simplificados con la situación y numeración de los nodos de cada subsistema, como lo vimos en la parte superior. Formatos de recogida de las sesiones con indicación de las fechas de realización y composición del equipo de trabajo, análisis de los resultados obtenidos y ojalá vaya rankeado, o sea, hacer un ranking de los resultados. Un listado de las medidas a tomar, un listado preliminar que, insisto, debiese ser estudiado aguas arriba. Eso significa que alguien que toma decisiones respecto a si se hace o no se hace, eso ya no depende de usted, pero usted
finalmente entregan informes y que el resto, en función de los recursos, de los presupuestos, decidan cuál de las recomendaciones van a adoptar. Ahí aparece el listado de los sucesos iniciadores identificados. Eso es importante porque ahí uno puede identificar los sucesos iniciadores, que ya lo vimos ya en árboles de evento, los sucesos iniciadores, que es lo que pone a prueba la barrera que existe para evitar que se produzca un daño o consecuencia de alguna situación en particular. Aquí tenemos el análisis del método. Eh, no hay una valoración real de la frecuencia, o sea, no es la panacea. El HACCP tiene sus debilidades, igual como todo método. Las modificaciones que haya que realizar en una determinada instalación como consecuencia de un HACCP deben analizarse con mayor detalle, además de otros criterios como los económicos. O sea, aquí está una primera aproximación. Si alguien propone, por ejemplo, agregar una alarma, hay que estudiar cuáles son los pros y los contras de implementar esa propuesta. Así que no es llegar y hacerlo, aparte de lo económico, que ya lo comenté anteriormente. Esto es súper importante. El tercer punto dice, los resultados que se obtienen dependen en gran medida de la calidad y capacidad de los miembros del equipo de trabajo. De ahí la importancia que todo el equipo sepa lo que es un HACCP, porque si no, finalmente terminan desarrollando un resultado que está totalmente fuera de la realidad y está muy contaminado con ficción. A veces uno encuentra resultados de HACCP que son muy ficticios. Eso es porque la calidad de los que forman parte del equipo no es buena. O sea, uno, el equipo idealmente que sea el mismo con el que parte y con el que termina. Suele ocurrir que cuando estos estudios de HACCP se hacen en la empresa, se hacen en la organización, usted está con todo un equipo que ya hizo todo el recorrido, ya tenemos más o menos claro cuáles son las consecuencias, estamos llegando a las recomendaciones, y luego, ¿qué pasa? Cambian el equipo. ¿Qué significa eso? Que a alguien le llaman por radio y tiene que salir urgente y trae un reemplazo. Y el reemplazo no hubo ningún espacio de esta persona a decirle en qué vamos, así que llega cero. Y cero significa que no estuvo en ninguna de las discusiones anteriores y cuando estamos planteando recomendaciones empieza a meter la cuchara en algo que ya habíamos resuelto y empieza obviamente a perderse tiempo en cosas que ya estaban resueltas hace mucho tiempo atrás. Entonces, una de las recomendaciones también para el HACCP, ojalá que no se hagan en la organización, ojalá que sea en un lugar neutro, en donde el equipo que se está utilizando, el equipo HACCP, sea el primero, el equipo que partió, sea el mismo equipo que parte, que termina, perdón. Porque si no se producen esas distracciones no deseadas y ocurre que hay que estar haciendo un refresh a cada minuto en que se vaya haciendo cambio en el equipo. Y lamentablemente cuando se hacen esos cambios no son de los mejores. Porque ¿qué ocurre? Que el que está siendo demandado es porque seguramente es alguien que tiene que estar en campo, tiene que estar en el proceso, que conoce el proceso y trae a otro que no tiene mucho conocimiento del proceso o derechamente es hombre nuevo y ese hombre nuevo a lo mejor ni siquiera hizo el curso HACCP, vino a reemplazarlo. ¿Sí? Entonces, cuando llega esa persona que no hizo el curso de HACCP, hay que explicarle cómo es el método y ahí nuevamente uno pierde tiempo en vez de ocuparse en definir cuáles son las desviaciones, las recomendaciones y todo lo anterior. Depende mucho entonces de la información también disponible hasta el punto que puede omitirse, eso también es cierto. Riesgos si los datos de partida son erróneos o incompletos, claramente. O sea, si no tengo información suficiente o la que hay no es la suficiente, puedo llegar a conclusiones incompletas o derechamente erróneas por no tener la información ahí disponible de primera fuente. Ese vendrían siendo como los grandes detalles que tiene HACCP en temas relacionados con el uso de HACCP. Aquí está entonces el taller de hoy, que está relacionado con el caso que estamos viendo ahora, que corresponde a un reactor. Dice un reactor de la figura, que lo vamos a ver un poquito más adelante,
Se utiliza en la producción de butadieno a partir de la deshidrogenación de una alimentación consistente fundamentalmente en butano y buteno. La reacción se lleva a cabo a 590 grados Celsius. Ahí tenemos un datito sobre un catalizador. Catalizador generalmente no se considera mucho en los estudios Hassot porque lo único que hace es acelerar la reacción química. ¿Se entiende? Realmente no están incorporados. Diluido con inertes en proporción de 4:1. El proceso es globalmente endotérmico. Eso significa que requiere calor, ¿sí? A pesar de la exotermicidad de la disposición de Cooke, ese es un proceso exotérmico, la disposición de Cooke, que tiene lugar simultáneamente con la deshidrogenación de los reactantes. Entonces, aquí hay que entender dos cosas. El proceso es globalmente endotérmico, significa que requiere, se me están jugando, que requiere energía, y el otro proceso, el de deshidrogenación, es exotérmico. Así que tenemos aquí una especie de sistema bastante armónico porque mientras uno requiere energía, el otro eh, libera energía. Cuando el nivel del coque depositado en el reactor alcanza un determinado valor, se procede a la regeneración del reactor por combustión del mismo. La regeneración es un proceso exotérmico porque es combustión. Ojalá que vayan tomando nota de eso. Regeneración es, como hay una combustión, es exotérmico. El proceso de regeneración es bueno, ahí está, es fuertemente exotérmico y se utiliza para compensar la disminución de temperatura durante la deshidrogenación, por lo que el ciclo completo de deshidrogenación-regeneración transcurre de manera prácticamente autotérmica. Ambas etapas se llevan a cabo en el mismo reactor de lecho fijo. Deshidrogenación sería endotérmico, regeneración sería exotérmico. Durante la regeneración existen dos problemitas. Primero, consiste en asegurarse de la evacuación de los vapores inflamables, hidrógeno, vapores de hidrocarburos, procedentes de reactantes y productos y fracciones volátiles del coque antes de proceder a la introducción de oxígeno. Sí, es parecido al caso de Flixburg. ¿Por qué? Porque el proceso de deshidrogenación genera una atmósfera inflamable. ¿Cuáles son los gases inflamables? Ahí está hablando del hidrógeno, vapores de hidrocarburos y productos, y fracciones volátiles de coque. Todos esos son los gases. El segundo, llevar a cabo la combustión del coque depositado sobre el catalizador, evitando al mismo tiempo la aparición de puntos calientes en el reactor, que pueden ocasionar la sinterización del catalizador, así como daños al reactor. Esto que aquí aparece está señalando que en primera etapa tenemos que evacuar los gases inflamables porque si se pone en contacto con un carbón, el coque es carbón. Y si ustedes, cuando recuerdan cuando hacen sus asaditos, el carbón queda rojo. Eso es la sinterización. Entonces, ese carbón rojo, si es que está ahí y yo no evacué todos los gases, se puede provocar perfectamente una ignición que podría eventualmente producir daño al reactor. La temperatura se mantiene dentro de los límites aceptables, ejerciendo un control cuidadoso de la cantidad de oxígeno alimentada al reactor. Entonces, ¿cómo controlo? Alimentando oxígeno. El procedimiento habitual durante la regeneración es el siguiente. Estas son las operaciones. Se comienza purgando el reactor con vapor de agua a 450 para arrastrar todos los vapores inflamables presentes, inflamados presentes. Inflamable debiese decir. Entonces, primera parte, el operador lo que tiene que hacer es inyectar vapor. ¿Para qué? Para desplazar todos los gases inflamables. 2. Cuando la concentración de hidrocarburos en la corriente de salida es indetectable, se comienza la introducción de oxígeno de forma gradual. Entonces, cuando se verifica que ya no quedan gases, ahí recién comienza a inyectar oxígeno. Para ella se alimenta aire a través de la línea 2, vamos a ver cuál es la línea 2, en baja proporción, típicamente para dar una concentración de oxígeno del 2 al 3%, en la corriente de vapor, suficiente como para elevar la temperatura del reactor hasta 600 grados. Se continúa alimentando esta proporción hasta que la temperatura comienza a descender, lo que indica el fin de la combustión.
Entonces, primera etapa, desplacé, estoy en la 1, nuevamente repitiendo. Primera etapa, desplacé todos los gases inflamables con vapor. Luego sigo avanzando y dejo de inyectar vapor para introducir oxígeno. Comienzo a alimentar entonces la reacción de combustión con el oxígeno. Llega un minuto en que ya llega a su punto máximo y eso está dado acá. Dice que cuando llega a la temperatura de 600 hasta que llega a alimentar a 100. Eso significa que llega un punto en que ya no es necesario seguir inyectando oxígeno. Y nuevamente se repite el mismo ciclo. Como ya terminé ese ciclo de reacción de combustión, se van a generar gases inflamables. Esos gases inflamables luego los desplazo nuevamente con vapor. Ya cuando me aseguro que no hay ningún gas inflamable, comienzo a inyectar nuevamente de a poco el oxígeno. Llega la reacción de combustión, ya llega al punto máximo y nuevamente se produce este ciclo en forma iterativa. Se purga de nuevo el agua, de aquí al final, el número quinto, se purga de nuevo con vapor el agua para eliminar el oxígeno del reactor. Cuando la concentración de este en la corriente de salida es muy baja o nula, se comienza de nuevo la reacción de deshidrogenación, que es todo el proceso que vimos anteriormente. Eso está aquí. Entonces, vendrían siendo las líneas. Aquí tendríamos línea. Y todas estas son candidatos a ser nodos. Entonces, esta L1 sería esta completa, L1. L3, que sería esta. Perdón, voy a hacer con esto porque me parece que no se ve muy bien. Aquí estaría L1, L2, L3, L4, L5. Todas esas son candidatas a ser consideradas nodo. Y el área de estudio sería este. O sea, hay que ver cuáles vendrían siendo, primero definir la intención. Aquí, ¿cuál es la intención de inyectar vapor de agua? Lo dijimos en el método. ¿Cuál es la intención de inyectar aire? Aquí lo que interesa es el aire y el oxígeno, que también está en el relato ahí. ¿Cuál es la intención de liberar presión? La L4. Y este está asociado a la toma muestra que no aparece en el relato. Así que las candidatas serían L1, L2, L4 podrían ser. El L3 es la línea en realidad que hay que asegurarse que al momento de hacer el cambio, porque fíjense que el L3 se utiliza la misma línea para inyectar vapor y la misma línea para inyectar aire. Así que por eso el riesgo de que tengo que asegurarme que no quede nada de gases inflamables para recién empezar a inyectar aire, porque si inyecto aire y esto está inflamable, se puede producir una explosión o una inflamación no deseada que le puede provocar daño al reactor. Entonces, ¿qué se pide? Hacer una tablita, ustedes definen un nodo, basta con un nodo, con un par de desviaciones y estaríamos. ¿Qué cosas deberías llevar entonces? Debería llevar la intención, el nodo, el sistema y las columnas que comentamos. En este caso sería desviación, causa, consecuencia, recomendación. Eso es el taller de hoy. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Parece que no hay nadie, pero bueno. Nos vemos entonces en unos minutos más. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo más, profe? Unos 10 minutos más. 10, ok. 10 minutos más. Sí. Los voy a dejar abierto acá porque voy a dejar de grabar. De tener